Hola Vivers, mi nombre es Sandra y en este vídeo vamos a resolver y a comentar el examen de filosofía de EBAU de julio de 2023. Como siempre tenemos dos opciones. La primera opción nos van a ofrecer un texto, un extracto de la crítica a la razón pura. En este texto se va a explorar, se va a trabajar en los diferentes tipos de juicios que existen, ¿no? Principalmente lo que va a hacer Kant va a ser profundizar entre la diferencia entre los juicios sintéticos y los juicios analíticos, ahondando en la naturaleza y los fundamentos del conocimiento y también argumentando que no solamente el conocimiento a priori, sino también el conocimiento basado en la experiencia son fundamentales para nuestra comprensión del mundo, ¿vale? Que tal y como veis en la conclusión de nuestro comentario. Si nos vamos a las siguientes preguntas de la opción A, empezamos con los problemas. La pregunta número 2 nos plantean el problema de la ética o la moral en un autor de la época medieval. Nosotros nos hemos decantado por Tomás de Aquino como el autor en el que ahondar en su ética. Para ello hemos hablado de que, como también se basa bastante en la filosofía aristotélica, pues su ética también va a ser finalista, aunque él va a hacer una semejanza entre la felicidad y Dios. No vamos a basarnos simplemente en la felicidad, sino que la felicidad va a estar íntimamente ligada con la figura de Dios, ¿no? Y va a estar orientada entonces profundamente a Dios. Tenemos que mencionar evidentemente la ley natural, que va a ser la ley eterna de Dios impresa en los hombres, donde en los seres humanos está ya Dios ya ha impreso las normas morales, ¿no? El bien y el mal, y que va a partir, como decíamos, de esa ley divina o de esa ley eterna, universal, evidente e inmutable, como decíamos, ¿no? Hablaremos también de la ley positiva, etcétera. Bien, y en la tercera pregunta nos preguntan que hablemos acerca del problema de Dios en un autor de la época moderna. Nosotros hemos optado por hablar de Descartes, que es un autor racionalista, que aunque tiene una visión mecanicista del mundo, el sustento de toda su visión cosmológica es precisamente la figura de Dios, ¿no? Es Dios el que ha creado el universo y el que le ha dado ese impulso a ese mecanismo según el cual funcionan todas las cosas, ¿no? Entonces vamos a hablar de las sustancias, esa distinción entre las diferentes sustancias que hace Descartes, y dentro de ellas especialmente hablaremos de esa res infinita o sustancia infinita, que sería la de Dios, ¿no? Sus características, como ser perfecto, y esa perfección que es la garantía de que nosotros podemos llegar a conocer todas esas certezas que él necesita, ¿no? para legitimar cualquier tipo de conocimiento. Bien, en la cuarta pregunta, vamos a ahondar acerca del problema de la sociedad y política en un autor de la época contemporánea, y nosotros hemos elegido a Marx, un autor que precisamente va a fundir filosofía, economía e historia, porque su visión de la filosofía va a ser una visión donde lo que va a primar es la práctica, ¿no? Vamos a hacernos un análisis teórico de cómo funciona la sociedad, precisamente porque el objetivo fundamental es la praxis, es cambiarla. Más va a identificar que hay algo profundamente injusto en el funcionamiento de la sociedad capitalista, y va a identificar que es necesario cambiarlo. Entonces él va a utilizar todas las herramientas de las que dispone a través de la filosofía y a través de la historia y a través de la economía, para analizar cuáles son los procesos que mueven a la historia, y una vez analizados y entendidos, entonces ver cómo podemos cambiarla, ¿no? Entonces él va a llegar a la conclusión de que lo que mueve a la historia es la lucha de clases, son los conflictos. Va a utilizar ese concepto de los procesos dialécticos de la dialéctica de Hegel, y lo va a aplicar al desarrollo y a la evolución de la sociedad. Bien, y pasaríamos al texto B, que es un extracto de Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. En este texto nos va a hablar fundamentalmente de las vías, las famosas vías para la demostración de la existencia de Dios. En concreto va a analizar la cuarta vía, que es
la que habla de la bondad, la veracidad, la nobleza y otros valores que podemos observar en las cosas, ¿no? Entonces hablaremos de las vías de en este caso de la vía de la perfección, ¿no? Si hay cosas más o menos perfectas, siguiendo esa argumentación que él sigue en la estructura de todas las vías, eso implica que debe de existir un ser que sea sumamente perfecto, que encarne la perfección, ¿no? Que sea como el tope. Y eso garantiza la existencia de Dios. Bien, pasando a la segunda pregunta, tenemos que exponer el problema del conocimiento en un autor de la época antigua. Nosotros hemos entendido que el más característico, sencillo e importante puede ser Platón, ¿no? En cuanto a la época antigua. Para ello tenemos que hablar de la teoría de la reminiscencia, conocer y recordar, mencionar la teoría de las ideas, ¿no? Cómo Platón entiende que existen dos mundos, y entonces cómo conocemos ese mundo de las ideas. Y hablaríamos entonces de esa primera elaboración que él hace del conocimiento, que es la teoría de la reminiscencia, y luego también hablaríamos del símil de la línea, ¿no? Según el cual el conocimiento es ascendente y se divide entre la vía de la doxa o vía de la opinión y la vía de la episteme o vía de la ciencia, donde ya vamos a conocer las verdades permanentes, ¿no? Y el objetivo es alcanzar la idea suprema de bien, intentando un poco resistirnos a las impurezas o a las demandas que hace la naturaleza material de nuestro cuerpo, que es como ese freno, esa cárcel para nuestra alma. Bien, y pasamos a la pregunta número 3, el problema de la sociedad o política en un autor de la época moderna. Nosotros hemos optado por Rousseau y su filosofía contractualista. Rousseau va a afirmar que pues es la sociedad la que corrompe al ser humano, que por naturaleza y en una situación hipotética en la que el ser humano viva en la naturaleza, como esa figura del buen salvaje, el ser humano es bueno, ¿no? Y lo que lo pervierte es precisamente la competitividad, cuando de la cooperación pasamos a la competitividad. Hablaremos también en esta pregunta de la voluntad, el concepto de voluntad general, la diferencia entre la voluntad general y la voluntad de todos, y también hay que hablar de la importancia de la educación en Rousseau. Y por último, la última pregunta va a ser la ética en un autor de la época contemporánea. Nosotros hemos elegido a Habermas y su ética dialógica, donde para elaborar este concepto se va a basar en su teoría de la acción comunicativa. Entonces, él lo que va a afirmar es que las normas morales no las desarrollamos, no las damos únicamente los seres individualmente uno a uno. Es decir, las normas que nos damos no son un resultado de una reflexión interna personal, sino que son el resultado precisamente de un acuerdo con otros, de un diálogo con otros, ¿no? Entonces, una vez alcanzado un acuerdo, ya tenemos esas normas morales, ¿no? Hasta aquí sería este examen de julio de 2023. Esto simplemente es un comentario sobre el examen que ya tenéis en nuestra plataforma. Recordad, todos nuestros exámenes estarían en nuestra página web luis-mediovives.es. En exámenes resueltos estaríamos en recursos y una vez allí en exámenes resueltos. ¿De acuerdo? Pues nada más, espero que os haya sido útil. Un saludo, Vivers.